Bien, señores, regresamos al programa. Antes de ir con el segundo tema de la noche, Martín tiene un anuncio importante. Acá nosotros tenemos sin ninguna duda de sensibilidad sobre muchos temas y este es uno de ellos, Martín. Sí, bueno, yo no estoy actualmente haciendo política activa, solo por este tema. Es una ley que busca defender los derechos de los animales domésticos. Si nos pueden dar like en Pro Animales Defensa, estamos buscando que el Congreso de la República defienda a los animales domésticos, mascotas, perros, gatos. No estamos tocando toros, no estamos tocando gallos. Buscamos ahora, que... me imagino. Es una cuestión de educación, creo que va a salir con el tiempo, pero queremos que esta ley se vuelva algo que unifique a todos aquellos que tenemos cierta sensibilidad, que tenemos empatía con nuestros hermanos menores, como les decimos, los animales. Pro Animales Defensa en Facebook, por favor, si nos quieren apoyar para que estén atentos a las actividades que hacemos. Estamos buscando que no se maltraten, no se quemen gatos, no corten perros, ese tipo de cosas que son realmente nauseabundas, que termine. Muchas gracias. ¿Cómo se entera la gente sobre las características de esta norma? Que nos busquen en Pro Animales Defensa, en Facebook, y ahí van a enterarse de todas las actividades que estamos haciendo. Pro Animales Defensa, entonces en Facebook, ya saben, o www.proanimalesdefensa.com. Correcto. Entren ahí van a encontrar los detalles. Muy bien, gracias Martín por compartir con nosotros este tema. Ahora sí, señores, vamos con el tema de fondo del programa de hoy. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con su bolsillo, tiene que ver con el problema global. Vamos a ver cuál es el título del siguiente tema. ¿Cuánto afecta la crisis económica global en los peruanos? Y ahora sí, por supuesto, entramos ya desde este bloque con sus llamadas telefónicas y los mensajes que nos va a ir trayendo Yanina conforme lleguen a las redes sociales. China está pasando por un momento complicado en sus bolsas, ¿no? Uno dirá, China, pues China está al otro lado del planeta, ¿qué tenemos que ver nosotros? Bueno, vamos a ir viéndolo a mediados del programa. La bolsa de China ha afectado, que es una de las más importantes del mundo, ha afectado a otras bolsas importantes del mundo como las de Nueva York, por ejemplo, y las de Asia, ¿no? Las de Taiwán y etcétera. Esto trae problemas para el Perú sin ninguna duda, porque China es uno de los principales socios estratégicos compradores, por ejemplo, de los commodities peruanos, de las materias primas. Nuestro panel va a analizar en detalle estos temas. Se une Luis Orea a la mesa de análisis. Luis, bienvenido al programa. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Cómo afecta? Los peruanos queremos saber cómo nos afecta todo este tema de la economía global y cómo resolverlo sobre todo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en nuestro bolsillo? Qué difícil la pregunta, ¿no? Porque creo que poco podemos hacer acá 4 luminarias, Gracias porque todas las personas saben cómo sufren en sus gastos, en sus gastos permanentes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Hay una crisis económica, la gente lo siente, la gente está descontenta con sus políticos y gobernantes porque dicen, pucha, no hacen buena política económica, afecta a la economía. Claro, habrán problemas en el extranjero, economía global, pero la gente no lo percibe. Sí se ven menos inversiones en minería, por ejemplo. Entonces, claro, pues la plata ya no chorrea como antes. Claro, la plata no llega a los bolsillos para gastos como antes a la gente, ¿no es cierto? Como antes hablamos de algunos años atrás en que veníamos de un crecimiento por lo menos macroeconómico. Pero el tema también está, don Julián, bienvenido a la mesa. ¿Cómo actúan pues nuestros políticos frente a este tema, no? Porque es fácil decir, sí, claro, hay problemas de economía internacional y nos va a ir mal. José Matos Mar, quien acaba de partir, dijo una frase muy importante: la crisis del Perú es una crisis estructural. Si estamos como estamos es porque no hemos tomado la iniciativa de arreglar nuestra economía de tal manera que no nos coja estos casos como la crisis de China, no nos coja pues en tan mala situación. ¿Nosotros qué le vendemos a China? Quizás le vendemos uvas, pero a cambio China nos llena con el TLC de todos sus productos, desde un quepí hasta un zapato. Bueno, China se convirtió en uno de los principales compradores de nuestras materias primas en minerales también, ¿no es cierto? Lo que nos levantó mucho en algún momento, Martín. Sí, bueno, yo creo que el problema internacional nos va a afectar de todas maneras, pero creo que más serio, como bien dicen, es el problema interno. Yo conversaba con un grupo de industriales y me decían, yo no sé quién va a ganar las elecciones que vienen, pero el que venga tiene que poner mano dura y la gente tiene miedo de poner mano dura. O simplemente decir, yo no voy a poner mano dura y entonces uno ya sabe qué hacer con sus inversiones. ¿A qué me refiero? Si un inversionista viene y le dicen, estas son las reglas del juego, y mete su dinero, y cuando ya tiene el dinero metido en minería, por ejemplo, se las cambian y le dicen consulta previa a todo el mundo, y si a pesar de cumplir con todas las reglas, después te dicen, bueno, como la mayor parte del pueblo de esta zona
que muchas veces es gente que lucra de eso, no quiere que sea tal proyecto, Licencia social. ya no hay forma de que hagas tu proyecto. Ok, si tú me dices desde el comienzo, a menos que toda la gente que vive en esta zona quiera que se haga tu proyecto, no se va a hacer, entonces no metes tu plata. Pero si le dices a la gente, sí, puedes hacerlo, y luego le dices que no, generas esa desconfianza. Esa desconfianza ha impedido que este país siga creciendo y el presidente ha seguido repitiendo, lo mío es el aporte social. Pero para poder repartir riqueza, primero hay que crearla. Y se ha dejado de producir riqueza ahora. Si a eso le sumas que la mayor parte del mundo está peleando el poco capital que hay para desarrollar tras la crisis, pues nos va a ir peor. Y lo de China, evidentemente, va a terminar reflejándose en nuestra política económica, porque efectivamente compran un montón de productos mineros nuestros. Entonces, yo lo que creo es que lo que necesita el próximo gobierno, porque desgraciadamente creo que para este ya es un poco tarde, es dar señales de confianza para que estos temas internacionales no nos creen mayores caos. Luis, ¿pasa por un tema de confianza que pueda dar el país? ¿O los políticos en todo caso? Creo que el país sufre un tema de confianza y creo que ya es tanto cultural. Confianza es que creo que el otro no va a afectar mis intereses, o confianza simplemente como me vas a mentir o me vas a decir la verdad. Yo me encuentro con Martín en la calle y dice, oye, nos vemos mañana. Sí, de hecho nos vemos, y los dos sabemos que no nos vamos a ver, nos estamos diciendo que vamos a vernos, ¿no? Entonces, y eso es lo que en algún momento hemos conversado, hablar de del respeto, que también tiene que ver con cumple lo que prometes, pues, ¿no? No me digas algo y después mientes y me mientas. Cumple lo que prometes. Y ahora, hacer un cambio que parece tan sencillo como el que menciona Martín y Luis, no es tan fácil. Estamos acostumbrados en nuestra historia, a lo largo de nuestra historia, que los presidentes, por ejemplo, que entran, nunca cumplen lo que prometen, porque nunca cumplen el plan de gobierno que plantearon para ingresar y para ganarse los votos. Que nadie lee, además. Pero aunque lo leyera, pues Martín, yo les pregunto a ustedes si conocen algún presidente que cumplió con su plan de gobierno, y yo de verdad que los aplaudo y les agradecería, porque no conozco ninguno en la historia. Don Julián. Sí, entre el año 2002 y el año 2012, las materias primas que vendían el Perú tenían alta cotización. Especialmente China compraba pues nuestros productos, y cada vez ahora, a partir del 2012, ha ido reduciendo sus compras. Entonces, en esa década, dos gobiernos, el de Toledo y el de García, virtualmente se dedicaron a hacer nada, porque ingresaba cualquier cantidad de dinero, y aun cuando esos gobiernos o esos gobernantes pudieron irse a Pekín a hacer turismo, el país iba a recibir siempre la misma cantidad de dinero, e íbamos a tener todos los recursos necesarios para que seamos un país con abundantes recursos para invertir. Sin embargo, no se invirtió. No se hizo la diversificación productiva, que ahora queremos hacerla, pero ¿con qué dinero? Entonces el Perú va a sufrir lamentablemente estos bajonazos de la economía de China, porque realmente no hemos aprovechado la década que debimos aprovechar. Vamos con una llamada telefónica, el público ya está en línea participando con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches, señores expositores, a usted, señor conductor. Mi pregunta sería, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Yo los escucho, los oyo, todo lo que ustedes hablan. Yo les preguntaría algo, ¿cuál sería la solución al problema? De repente ustedes critican, hablan, como todos los políticos del Perú. Hablan un montón, se parecen a los Torres García, a todos los presidentes del Perú. Pero ¿cuál será la solución para dar un acápite ya de terminar con este problema económico? Muy bien, he ido al mercado y después a la hora el pollo está caro. Gracias por su llamada telefónica. Vamos a preguntarle al panel a ver si alguien plantea una posibilidad de solución. Vamos con esta llamada primero y luego regresamos con la respuesta. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido al programa, lo escuchamos. Aló, buenas noches. Lo escuchamos, adelante, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Ignacio Ureña, un saludo para toda la mesa, en especial para Luis Oré, compañero mío del colegio. Bueno, yo lo que quisiera decir
es que efectivamente la economía peruana es muy dependiente de la exportación. Entonces, si la exportación, que nos ha hecho crecer durante los últimos 15 años de forma constante, cae, va a arrastrar a los otros sectores. Algunos más tarde que otros, pero al final todos los sectores se van a ver afectados. Por ejemplo, el consumo. Todas las empresas relacionadas a la exportación, ya sean trabajadores o proveedores que sienten la crisis de la exportación, empiezan a sentir que el consumo empieza a caer. Los bancos es el ejemplo más claro. Se han empezado a devolver casas, se han empezado a devolver autos, porque los bonos de utilidades por exportación han caído. Buen tema, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Bueno, es claro pues que la economía para la gente común de la calle lógicamente no está nada bien. Por ejemplo, tenemos un gas que está por encima de los 30 soles, el balón de gas cuando su hijo se prometió al pueblo a 12 soles. Pero lo cierto es que la economía sigue siendo pues una economía que vende materias primas al exterior. Y el problema pasa ahora cuando hay ese problema en China, y lógicamente a nosotros se nos viene el mundo encima. La responsabilidad de quienes han gobernado el país es no haber cambiado la situación, no haber diversificado nuestra producción, nuestra industria, la agronomía. Simplemente nos hemos contentado con obtener, así como hace años atrás del guano, el salitre, también nos hemos contentado con obtener ingresos por los minerales. Y muy bien. Gracias por su llamada. Me ganó usted mis apuntes, los ha leído, parece, se ha copiado. Gracias, interesantísimo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor. Qué gusto. Mire, ante todo quisiera yo manifestarle de que prácticamente este es un problema crónico que tiene el Perú. Si bien es cierto, somos dependientes de todo el movimiento financiero mundial. Lo que pasa es que nuestros políticos tradicionales nunca han tomado las prevenciones del caso. Y como tenemos unos políticos tradicionales en el cual siempre están en problemas de corrupción, acá lo único que queda es tomar el toro por las astas y cambiar prácticamente el sistema. Porque prácticamente, conforme hace un rato escuchaba, que ya el pueblo no cree en nadie. Porque estamos en un momento de plena desconfianza. Todo tendría, pienso yo, que partir de eso. Muy bien. Porque a las finales nunca vamos a conseguir algo positivo en un proyecto futuro. Gracias por su comunicación, muy amable, muchas gracias. Yanina tiene mensajes que nos están llegando a las redes. Adelante, Yani. Así es, Pepe, el público ya está opinando en las redes sociales de este tema. Mónica Lecano nos dice que como buen país tercermundista, la economía peruana está sujeta a lo que sucede en China y a la política monetaria de los Estados Unidos. Mario Ledesma, él también opina, nos dice que por primera vez en el Perú el problema del país no es de ingresos, sino de capacidades profesionales para una mayor y mejor inversión pública. Gracias, Yanina. A ver, Luis, quería usted plantear una respuesta al público. Bueno, son muchas preguntas. Ahí el primero que decía, ya pues, dejen de criticar, alguna solución. Saludos a Nacho, por favor, amigo mío del colegio. Claro, una solución es, ¿cómo hacemos para luchar contra la cultura de Pepe el Vivo? La cultura de que si yo no te meto el carro, me lo vas a meter tú. Entonces yo ataco al otro antes que me ataque. Entonces tenemos que cambiar nuestro chip. Creo que tenemos que sonreír más en la calle a la gente. Pero yendo por el lado de la confianza, ¿cómo hacemos para que hayan reglas claras y para que haya más inversión? Ok, vienen compañías mineras que hacen inversión y estamos hablando de responsabilidad social, estamos hablando de filantropía, tómate, regalo plata, o hacemos emprendedurismo en zonas donde no hay. O sea, podemos pensar en hacer campitalismo, o sea, capitalismo campesino, el mercado para todos los peruanos. Entonces, por ahí creo que va. Bueno, es un buen planteamiento. Yo quiero referirme a algo que dijo uno de los últimos participantes a través de las llamadas telefónicas. Martín, ¿podría ser una solución el cambio de sistema frente a estos golpes que nos han dado? Y él recordaba algo que yo justo había notado. Muchos nos decían, señores, gobiernen bien, les va a pasar lo mismo que con el salitre, les va a pasar lo mismo que con el guano. Tenemos un boom, lo desperdiciamos y volvemos a caer. Bueno, yo escuché alguna vez un político importante que dijo, el poder es como el violín, se toma con la izquierda, pero se maneja con la derecha. ¿Y qué sucede? Que la gente quiere escuchar las cosas que llevan a estos candidatos a ser presidentes, cosas que son inejecutables, o bien porque no pueden, porque no tienen la capacidad, o porque la realidad se los impone. Tú no puedes repartir riquezas que no existen.
Todos los presidentes que han salido diciendo cosas que la gente ha querido escuchar y por eso los han puesto ahí. Aquí no hay golpes de Estado desde Fujimori, e incluso con el de Fujimori que fue aprobado, la gente los ha puesto ahí porque les gustaba lo que decían. Eso es un tema de educación. Regalar no soluciona nada. Tienen, a mi modo de ver, si quieren un cambio, empezar a buscar cambios. No puedes votar por lo mismo y esperar opciones distintas. ¿Quieres un nuevo cambio? Bueno, busca por aquel que efectivamente, en lugar de darte, te genere la posibilidad de que tú mismo te produzcas. ¿Cómo es eso? Atrayendo capitales. Ya probamos todo lo demás. Ya probamos que no funciona. Yo no entiendo cuando la gente dice que estamos en una economía neoliberal, este sistema no funciona. Un ratito. Casualmente, cuando la economía se abre para que ingresen capitales, empezamos a crecer. Cuando se cierra y empiezan a ponerle trabas, empezamos a caer. Está en la estadística. Sí, es verdad, hay que ayudar a aquellos que no tienen para que puedan tener las mismas condiciones. Completamente de acuerdo, pero para poder tener ese dinero hay que crearlo. Y efectivamente, como bien dice, Alan García y Toledo tuvieron situación favorable. Mayor razón para que ante una situación desfavorable cambie la política y tengamos más gente que quiera invertir en el país. Don Julián Cortés, ¿qué piensa usted sobre este tema que plantea el público y la posibilidad de un cambio de sistema como solución? Escuché a uno de los comentaristas del público diciendo, bueno, propongan algo. Sí, efectivamente, eso lo han dicho desde el colegio. Lo que pasa es que cuando uno llega al poder no lo aplica. Dije, por ejemplo, que es necesario ampliar nuestra frontera forestal. Si bien es cierto que tenemos una Amazonía muy rica, pero en la parte donde hay agua, hay tierra, hay sol en abundancia, como es el área andina, que además tiene abundante mano de obra, es ahí donde debería hacerse, por ejemplo, plantaciones forestales. Hay 5 millones de hectáreas estudiadas ya por el Ministerio de Agricultura, 5 millones de hectáreas que se pueden aprovechar en la sierra y no se aprovechan. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, la acuicultura. Tenemos 12.000 espejos de agua, sin contar el mar. En el interior del área continental tenemos 12.000 espejos de agua. Lagunas, ríos, lagos, cochas, etcétera, que no están siendo sembradas con peces. Ahí se puede hacer acuicultura. No lo estamos haciendo. Son otras posibilidades de recursos. Yo le ruego una respuesta rápida, mi querido Julián, para darle la respuesta al público. ¿El cambio de sistema podría ser una opción frente a estos golpes que no hacemos caso a los boom que maneja el Perú de manera periódica? Cambio de sistema. El cambio de sistema económico. Claro, ¿de qué sistema, qué sistema? Porque estamos hablando de que no haya un sistema de corrupción. No, lo que hay que hacer es que el país tiene, así como se salen a buscar mercados, se salen a buscar inversionistas, se salen a buscar, hay gente especializada, hay empresas especializadas en el mundo que quieren hacer acuicultura. Vea, en el caso de Poechos, hay 2 empresas norteamericanas que están en este momento exportando tilapias. Okay. En el caso de Poechos no más, pero hay 11.999 otros espejos de aguas que se pueden aprovechar. Yo te quiero dar un ejemplo de algo que podríamos llamar cambio de sistema. Yo enseño en la universidad y le pregunto a mis alumnos, ¿hay que hacer una carretera? Sí, el Estado tiene que hacerla. Se sigue pensando que el Estado es el que hace las cosas. En el mundo el Estado ya no las hace. El Estado dice, oigan, yo tengo el monopolio de este territorio. ¿Quién quiere hacer una carretera acá metiendo su plata? 5 manos arriba. Usted hace la carretera, cobra un peaje que yo voy a supervisar que no sea abusivo y va ganando dinero y se queda la carretera 50 años. Claro, esa es una gran solución, al Estado no le cuesta un centavo, recibe impuestos, da puestos de trabajo. El problema es que cada vez que se ha hecho la bendita corrupción, ha generado que la gente le tenga desconfianza a estos sistemas. Pero cambiar el chip de la gente de el Estado tiene que hacer, el Estado tiene que hacer, el Estado tiene que hacer. El papá Estado. Si lo puede hacer la empresa privada generando más ingresos para todos, pues debería ser la primera opción para pensarse. Y eso es una forma de cambiar la manera de pensar. Vamos con una llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estoy viendo el programa y es cierto de que el Perú es un país dependiente a nivel internacional de la economía, pero también es cierto de que no hay una política económica interna igualitaria. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, como peruanos ponemos un negocio para hacer crecer la economía, se nos ponen un montón de trabas y sin embargo
la política para los extranjeros es muy diferente. Creo que también deberíamos comenzar por ahí. Ok, interesante su punto de vista, muchas gracias. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Bueno, yo tengo estudios macroeconomía, microeconomía, estudié en la Universidad de Lima, pero mi pensamiento no es como el señor Belpomar. Yo soy heterodoxo. Lo que el señor Belpomar defiende es la ideología ortodoxa liberal, es la ideología favorita del empresariado privado, ¿no? Y entonces nos miente y nos dice que no es riqueza. Si es riqueza, el Producto Bruto Interno viene a ser una gran riqueza que no se ha distribuido porque se está pagando más el capital que el salario. Tal es así que el salario de participación proporcional del Producto Bruto Interno en los últimos 25 años ha bajado en un 20%, y ahora el capital viene a ser un 20% más que recoge ese PBI. Entonces, cuando el PBI crece, pero crece para las utilidades, no crece para los sueldos de los peruanos. Por eso es que en Bolivia, por ejemplo, la crisis no le afecta, y en Venezuela tampoco le afecta mucho. Ecuador tampoco le ha afectado la crisis porque no es un modelo de dependencia de capital extranjero. El modelo que nos ha impuesto Fujimori es un modelo de dependencia de capital extranjero, no es de una economía autónoma de desarrollo. Por eso es que estas crisis que hacen piruetas, van y vienen los flujos de capitales. ¿Y qué significa a facilitar condiciones a la inversión extranjera? Que los peruanos ganen menos dinero, menos sueldos, menos derechos laborales y menos tributos para estas empresas extranjeras, y que el Estado desaparezca. Entonces, así se refuerzan los oligopolios que el señor Belpomar parece que con el empresariado privado está muy interesado. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con el señor en que Venezuela no ha sido afectada. No, Venezuela es uno de los países que ha sido más afectado por el tema yo del no bajo sé del que petróleo. Venezuela no ha afectado. No, Venezuela ha sido uno de los países, en el caso de Bolivia sí ha sido uno de los países que menos afectado ha sido, pero Venezuela es uno de los países que más ha sido afectado porque el petróleo está por debajo de los $40 el barril del crudo. Eso es complicado para ellos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. A todos los panelistas, yo creo que acá, que me han antecedido, ha hablado muy bien. Creo que si no cambiamos sistema, tenemos que cambiar método, ¿no? Porque en nuestro país, siempre, todos los gobiernos, Toledo, y decir, todos los ancestrales, siempre han sido como vendedores de nuestros productos, que es materia prima. Y siempre, nunca se ha pensado que se transforma nuestro producto con valores agregados y el cual puede crear trabajo, fuente de trabajo con mejores ganancias, con mejores utilidades y beneficios para el país. Entonces, yo pienso de que usted también no solo hable, sino propongan cómo debe ser nuestro país. Ok. ¿Sí? Muchas gracias. Ya le están proponiendo, le han dado varias alternativas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Ya, señor, quisiera opinar. Claro. En cuanto a la economía, mejor para los peruanos sería que este gobierno y los políticos pues eleven los sueldos de los peruanos, ¿no? Y si para el señor la economía es un monopolio, entonces pues la economía buena es de ese monopolio. No podemos decir que el gobierno, todo le tenemos que pedir al gobierno y que todo gobierno no cumple su palabra. Por ejemplo, el gobierno es responsable de la economía del Perú y todos los peruanos debemos de pedir a este gobierno que por lo menos mejore los sueldos y los precios no sean tan elevados, señor. Ya muy no bien. se puede... Gracias, señora, muchas gracias. Gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Pepe Rocha, siempre televidente de usted, Luis Naldo Ventanilla. El Bienvenido. tema es muy interesante. Mi sugerencia sería de que puedan invitar a los dos lados. O sea, escuché a un oyente economista, podrían invitar a Javier Iglesias o al señor Félix Jiménez, que son economistas del otro lado de la orilla, para que tener compensado la opinión y no todos, digamos, lo que se viene dando ahora, que todos son liberales. Mi sugerencia. Gracias. A usted, gracias por su llamada, una interesante sugerencia. Yanina tiene algunos mensajes que llegan por las redes. Yanina. Precisamente, Pepe, nos siguen llegando diversos comentarios del tema. Javier Basurto, él nos dice que mucho afecta a la economía el ruido político. Nadie que quiera invertir decidirá hacerlo al ver cómo se sacan los ojos los políticos corruptos. Antonio Soriano, él también nos trae una opinión, nos dice que por la fortaleza de la economía peruana podría soportar un pequeño déficit a fin de año, pero en ningún modo habrá un descalabro fiscal. Muchas gracias, Yani. Cuando el público habla de una necesidad de cambio de sistema o que consideran que debe haber un cambio de sistema, si bien es cierto, ya sabemos que las polarizaciones son malísimas, la ultraderecha y la última izquierda no funcionan.
Pero ¿qué siente la gente? Yo lo recojo por las llamadas permanentes, ya tengo aquí varios años y puedo percibir lo que la gente siente. Tenemos un sistema económico que se preocupa cada vez más por el tema de los capitales, es decir, un capitalismo, y se preocupa cada vez menos por la sociedad. O sea, se preocupa cada vez más por el materialismo y se preocupa cada vez menos por el humanismo. Eso es lo que siente la gente, y lo que percibe y la gente dice es, ese sistema que se preocupa más de los capitales únicamente y menos de la sociedad es el que tenemos que cambiarlo. Por eso es que la gente dice, cambio de sistema. La gente ve, por ejemplo, las noticias que hay grandes compañías como Telefónica y la SUNAT no le puede cobrar las deudas que tiene, y tienes la bodega de la esquina del barrio. Que te la cierran por una boleta. Exacto. Entonces, es que esa es esa percepción, pues, de que el capitalista es la gran empresa. No, al contrario. Un país se desarrolla en base a la pequeña y mediana empresa, pero sobre todo la pequeña. El problema es cuando la pequeña es perseguida, cuando para hacer un trámite te demoras 4 años, cuando tú, que no tienes la espalda que tiene una gran empresa, sufres al Estado. Entonces, ese es el tema, llevar el capital y el desarrollo a la mediana empresa, a la microempresa. No es la defensa de las grandes empresas. Las grandes empresas se defienden solas, porque desgraciadamente en nuestros países, y esto va con cariño para nuestro amigo que decía que la economía venezolana era buena, en nuestros países, desgraciadamente, las grandes empresas tienen sus lobbies enormes y manejan sus congresistas y hacen lo que les da la gana. A esas hay que cuidarlas más todavía. O sea, a esas hay que chequearlas más, porque las grandes empresas muchas veces abusan de su poder. El tema es que ocurre al revés, ¿no? Las fiscalizas menos. Las fiscalizan mucho menos, como bien decían. La SUNAT tiene unas deudas enormes con empresas grandes y no las tocan. La cosa es que abran el mercado para todos. Nadie defiende a las grandes empresas, al contrario, hay que mirarlas más, porque desgraciadamente son las que abusan de su poder económico. Don Julián, antes de irnos al corte, su minuto final. Claro. Nos acaban de decir que los tres somos liberales. No sé, ¿liberales para qué? La verdad es que aquí lo que tiene que pensar el gobierno es que lo que es bueno para la población, eso hay que aplicarlo. Por ejemplo, los sistemas. El sistema de concesión permitió que se construya una supercarretera entre Lima y Huacho, por ejemplo. Los que van a Huacho van a ir a 120 kilómetros y no pasa nada, no hay un solo bache. Entonces funciona ese sistema de concesión. El sistema de alianza público-privada funciona, ¿no? Alianza público-privada, el Estado con un sector privado. Se juntan y hacen un proyecto, un megaproyecto. El otro tema, obras por impuestos. Yo te hago la obra y me bajas mis impuestos, ¿no? Me cobro de los impuestos. Claro que funciona, sobre todo en los distritos, ¿no? En los distritos donde quieren hacer una carreterita, un puente, una escuela, un hospital, ahí funciona. Hay que saber gestionar una obra por impuesto. Creo que sí funciona, entonces lo que hay que hacer es trabajar donde tengamos éxito. Más cambio de sistema, entonces, que funcione el sistema. Tenemos que irnos a un corte, mi estimado Luis, y regresar. Vamos a regresar con este mismo tema que está súper interesante. Yo les dejo una pelota en la cancha. Martín del Pomar decía, en países, y el nuestro pasa, en países como el nuestro, mucho más del 60% de nuestra economía está en función a la mediana y pequeña empresa. En nuestros países pasa mucho. Pero este sistema, que lo sostenemos ya durante algunas décadas, ha hecho que la gran mayoría de estas medianas y pequeñas empresas sean informales. Vamos a conversar sobre ese tema también, que es importante en nuestra economía, al regresar del corte.